de, sin que tenerme delitos, fui acusado de falsos por las dos personas. Iba a ser igual como ellos que están ahorita de preso por el Estado, ¿no? Se ha ido por carcelado, injustamente carcelado, por luchar por derecho. Todos teníamos derecho a luchar, no solo nomás, todos tenemos derecho a luchar por los abusos que cometen contra el pueblo, contra indígenas. Eso es el que quiero comentarle. No llegar a golpes y aquí al sur del norte, fabricados de falsos, por la orden que están a aquel lado, que vos dices, se llama Protección Federal. Pues no lo son Protección Federal, compañera, son la PFP, porque ellos cancelaron, compañeros de la APO, 2006, está cancelado un compañero que no termina a pagar de condenas. Y estuve luchando como ustedes a favor que sean liberados presos por luchar por delitos, o sea, luchar por ellos, luchar por derechos, porque, claro, de la APA 2006, de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Ulises Ruiz y Camilo Cuen, que de PRD gobernaron, de 2006 Oaxaca, y también fui yo al perseguido con la orden de Enrique Peña Nieto, como el compañero está cancelado, y justamente no tiene por qué estar cancelados compañeros de ahí. No lo conocí, pero estoy a favor al lado compañeros, está quedado porque justamente lucharon por derecho, por una tierra o por una causa, lucharon compañeros. Fue levantaron una causa, fue levantado como fabricados contra, o sea que está ahorita gobernando el señor Salomón Jara. Me preguntas de estas, que se han liberado compañeros que estamos presos tras la reja. Eso me pregunta. Pero yo fui también igual que ellos, fui perseguido por la orden, están ahí. Eso también estoy en contra de Salomón Jara. No estoy de acuerdo, compañero, gracias. Me gusta esta forma. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguien puede levantar la mano con toda confianza, por favor. Si tienen preguntas, por favor. Sí, quisiera saber si la compañera pudiera ahondar un poco en este concepto de patrones de pensamiento, ¿no? Y pues qué tan poderosos son en nuestra conducta, ¿no? Incluso las relaciones interpersonales. Gracias. La propuesta era que se hicieran 3 preguntas para que se puedan responder. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Si no, pues damos salida a esta que ya está. Allá, por favor. Gracias. Sí, pues mi pregunta es si, creo que a lo mejor no hay respuesta para esto, pero sí me parece importante que ya nos empecemos a plantear este tipo de preguntas. ¿Será necesario que nosotros empecemos a construir nuestras propias instituciones u otro tipo de concepto para hacer justicia por nosotros mismos? O, como también se planteaba aquí en la mesa, buscar cómo encontrar esos espacios, esos vacíos en las leyes del Estado, o buscar las leyes que ya están, voltearlas a nuestro favor. ¿Sí se entendió más o menos? Si es que es necesario construir nuestras propias instituciones o seguir cómo darle vuelta a las leyes del Estado para conseguir nuestros derechos. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Si no, pues démosle la palabra a las ponentes. Es una pregunta para la ponencia, ahora sí que improvisada, y después que nos pudieran comentar las compañeras con en torno a estas 2 vías, ¿no? Las leyes actuales, las instituciones actuales o alternativas. Va. Para intentar dar respuesta al compañero, pues
Creo que sí no hay una respuesta correcta, pero sí reflexiva y sí en una conclusión de justamente lo que les comentaba, buscar rutas. Actualmente, pues sabemos que el sistema de justicia es muy ocioso en todos los sentidos, ¿no? Desde la discriminación, el poco acceso, la poca facilidad de llegar a hacer justicia desde ese sistema. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues desde la experiencia y los acompañamientos que el propio Tejerino ha llevado a cabo, pues haciendo incidencia, ¿no? Buscando que esa ley sea interpretada de una forma adecuada, porque a veces no son interpretadas como lo dicen, ¿no? Como es la ley. Y haciendo justamente pues esa incidencia desde la colectividad, desde las marchas, desde la fuerza de la comunidad, desde esa protesta y desde esa búsqueda. Y creo que alternativo a ello, el camino justo resulta una modificación a esas instituciones desde esa presión, digamos, política, y que entonces vaya en torno y en camino a lo que nosotros buscamos o creemos o conceptualizamos a lo que es la justicia, ¿no? Que lo decía la compañera. Habría que buscar precisamente en nuestra conciencia qué es justicia, ¿no? Y desde esa colectividad buscar ese camino y ese referente. Pienso que sí se puede, a partir de esa ruta, sí se puede incluso cambiar las instituciones, ¿no? Más que propiamente allegarnos a instituciones, sí se pueden cambiar esas instituciones y sí buscar esa alternativa desde esa ruta. Esa es mi opinión, esa es la opinión que les comparto. Le cedo la palabra a mi compañera. Y respondiendo la misma pregunta, me parece que pueden ser perfectamente las dos cosas. Yo personalmente sobre todo apuesto por sí crear nuestras propias instituciones. Aquí la palabra institución nos puede confundir porque no se trata de hacer la copia de lo mismo que el Estado nos propone, ni hacer grandes edificios con grandes cortes, sino más bien institución significa organizarnos, ¿no? para tal fin, tanto en las comunidades como en los colectivos urbanos, como en incluso la misma familia, poder discutir qué es justo, qué es injusto, qué comportamientos toleramos y qué comportamientos no, cómo nos queremos relacionar. Si uno de los compañeros o compañeras comete algún error, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo restituimos el daño? Eso es necesario para nuestras vidas y es necesario también para mantener las luchas, porque sin esa organización y sin esa reflexión colectiva y sin poder regularnos, porque finalmente es regulación. Si en un grupo de luchadores y luchadoras alguien comete algún error de desliz, ¿no? O hay violencia, o hay robo, ¿qué hacemos con eso? ¿Llamamos a la policía? ¿Llamamos al Estado? ¿No? Entonces por eso me parece que es primordial hacer nuestra justicia. Pero por otra parte, nos obligan a ocuparnos de la justicia del Estado también. Si alguien tiene la suerte de vivir sin ser molestado por el Estado y su justicia y sus fuerzas de desorden, tiene suerte. Pero la mayoría no tenemos la suerte y siempre nos va a tocar, ¿no? Sobre todo si tenemos que defender un territorio, recursos, una escuela o incluso ese espacio, ¿no? Entonces, sí, hay que incursionar a la justicia ordinaria, así llamada, del Estado, para defendernos, para buscar por dónde zafamos o cómo defendemos incluso el territorio, porque los amparos, por ejemplo, contra el Tren Maya son unas estrategias. Yo lo veo como estrategia, no la finalidad. La finalidad para mí es saber hacer nuestra propia justicia. Pero la necesidad de vivimos en un estado que todo el tiempo nos molesta, y tenemos que defendernos y buscar cómo, pues sí, no hay que olvidar también ese camino. Pues yo coincido con las compañeras también. Creo que es bien importante, por un lado, como no quitar el pie de lucha, la mano de trabajo, el pensamiento de las instituciones y mecanismos de justicia institucionales, porque nos guste o no nos van a afectar, nos van a aplastar, nos guste o no, pues queramos o no. Incluso desde movimientos autónomos, en el momento en que este país entra en una guerra civil,
la autonomía se vulnera muy cabrón, ¿no? Yo sí creo que las instituciones, aunque no quisiéramos, van a estar siempre afectando nuestras vidas, nuestra cotidianidad, nuestras emociones, nuestras relaciones, y hay una ruta de incidencia ahí que nos toca, cada quien decide, ¿no? Si desde entrarle, cuestionar, evaluar, etcétera. Por otro lado, yo pienso que es bien útil pensar en crear nuestros mecanismos de justicia en los distintos sistemas en los que estamos, ¿no? En la colectividad o de artistas, o en el movimiento en el que estamos, o en la universidad, o en la familia donde estamos, porque pues ahí la justicia institucional no alcanza, no se metió, ¿no? Como que fragmentó mucho lo que se concibe como humanidad o relaciones o sistemas sociales. Y por ejemplo, hasta hace poco lo que pasaba en la casa se quedaba en la casa, ¿no? Este planteamiento feminista de lo personal es político vino como a abrir todo ese campo donde no se metían las instituciones de justicia, por ejemplo, y donde también mataban, ¿no? Y donde también violentaban, y donde también había un montón de cosas. Entonces yo creo que toca de todo frente a estos problemas tan complejos. Pienso también, colaborando con las compas en la glorieta de las mujeres que luchan, un día platicábamos con mamás víctimas del feminicidio de sus hijas o de sus seres queridos, o mamás buscadoras. Nos preguntábamos, ¿es posible una justicia? Y la conclusión era no, o sea, cuando el motivo de esa injusticia implicó que te arrancaran la vida de un ser querido, o la tortura con Carles Manga, que fueron presas políticas, nunca va a haber justicia de ningún tipo, ¿no? O sea, el atentar contra la vida no se revierte de ninguna manera, ¿no? Pero lo que sí algunas compas comentaban, es que se puede caminar hacia una experiencia, un estado más cercano a esa justicia, que no se lograra del todo, pero que implica habitar estos espacios de compañía, de red, de fuerza, de solidaridad, de crear nuevos vínculos, ¿no? Vincularidad afectiva con otras mamás, con otras compas de lucha, y yo creo que son como distintas como configuraciones de lo que es la posibilidad de justicia, pero la justicia tras un agravio que implicó incluso la vida de alguien, creo que no es posible, o sea, no se puede revertir eso, ¿no? Un agravio de ese tipo. Pero sí nos toca como pensar mecanismos, una rama, una perspectiva dentro de la psicología social, no es todo, no toda la psicología social va por ahí, pero plantea que sí vamos desarrollando, conforme nos crían y vamos creciendo, vamos desarrollando patrones para pensar, ¿no? No pudiéramos ser conscientes de todo lo que pensamos todo el tiempo, ¿no? Hay algo que se llama pensamiento automatizado. Gran parte de lo que hacemos, caminar por el metro, contestar la llamada, responder ante una pregunta, gran parte de lo que hacemos es automático, ¿no? El cerebro, lo que plantea la cognición social es que no sería capaz de estar alerta, pendiente, analizando y procesando todo, sino que un porcentaje bien alto se da en automático, y eso implica también experiencias emocionales o sentimientos en torno a ello. Entonces, pues básicamente cómo vimos que en casa se resolvían los problemas, si a golpes, si a gritos, con silencio, ¿no? Se va volviendo parte de una serie de esquemas cognitivos que ni siquiera somos tan conscientes, o es tan claro, y aprendemos a vivir así, ¿no? Entonces, esos patrones de pensamiento, esos patrones emocionales, no los elegimos, fue lo que había, ¿no? En un ecosistema familiar, social, comunitario, donde eso, machacado todos los días, se vuelve lo que es, ¿no? Pero eso no implica que no podamos reaprender o reestructurar cognitivamente el modo en que funcionamos, que es muy automatizado, o en cierta medida automatizado. Pues muchas gracias. Démosle un aplauso a las compañeras que nos acompañan acá en la mesa. Y bueno, finalmente la respuesta que dan tiene que ver con lo complejo que es la realidad. Y yo reitero, estamos en una faena internacionalista por justicia, por una justicia verdadera en el Xochitlán, y ha sido un proceso de lucha de más de 10 años.
Entonces creo que ahí está la respuesta a las diferentes preguntas que nos podíamos plantear. La lucha pues es la que nos ha tocado vivir en las condiciones en las que estamos de justicia en nuestro país. Pues muchas gracias por acompañarnos al foro, muchas gracias por su intervención y muchas gracias a las compañeras mazatecas por invitarnos a estar aquí.